la tormenta y frío en mi voz. Bueno, y ahora venimos al aire con un tema que nos gusta muchísimo, que es el tema de la educación, es el tema de mirar a futuro. Y ahora vamos a festejar 5 años de la UTEC. Parece mentira, ¿no? Qué rápido que pasa el tiempo. Está del otro lado Rodolfo Silveira, consejero de la UTEC. Han estado planteando lo que se ha hecho, las perspectivas. Realmente esto es compartido un poco entre todos y es una historia que todos vimos nacer. Y por lo tanto me parece que cuando pasan estas cosas nos pegan más hondo. Rodolfo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes realmente. Bueno, qué lindo esto, ¿no? De ya empezar a evaluar y a dar el paso siguiente. Sí, a ver, creo que damos un pasito chiquito todos los días, vamos haciendo camino un poco. Fue muy lindo comenzar este proyecto, que era un gran desafío, pero creo que tenía 2 o 3 cosas fundamentales, que era acercar la educación universitaria al interior del país, que obviamente ya antes había comenzado, muchos años antes, la Universidad de la República, pero quizá con una óptica complementaria, con unas carreras fundamentalmente en las áreas tecnológicas, de las surgidas de la demanda en los diferentes territorios. El Uruguay es chiquito, pero los territorios que hay son muy distintos, ¿no? Digo, las culturas de las regiones son diferentes. El compromiso social que tenía esta iniciativa desde el comienzo, digo, fue todo un desafío para nosotros y para todos los que trabajamos en UTEC, ¿no? Que todo el mundo está muy con la camiseta puesta con este proyecto. Creo que es momento de rendir cuentas por un lado, y de contar las perdidas y las ganadas, porque hay de las dos, ¿no? Y bueno, pero hablemos de cómo pensamos en el futuro a partir de las perdidas y de las ganadas, porque obviamente siempre se corrige haciendo camino al andar. Sí, bueno, ese fue un poco el diseño que nosotros hicimos al principio y la planificación estratégica de cómo armar una universidad, una segunda universidad pública que los uruguayos nos dimos el gusto de tener como universidad pública, ¿verdad? Que muchas veces la gente dice, bueno, la educación es gratuita. Bueno, es gratuita para quien la cursa, claro. No es gratuita, alguien paga la cena. Sí, obviamente. Entonces, es plata de todos nosotros, es inversión de todos nosotros para el futuro, y qué mejor inversión que el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento en los territorios, y en los territorios que en general en Uruguay, por ser un país muy macrocefálico, desde ese punto de vista lo tenemos muy olvidado. En las zonas rurales del Uruguay, los profesionales universitarios no llegan al 3% de la población. Y ese es un dato muy llamativo. Es un dato llamativo. Sí. Somos un país de base agropecuaria y sin embargo ahí es donde falta quizá más conocimiento. Y lo otro, yo creo que es un dato que lo tenemos ahora fresquito, el 31 de julio de este año, 93% de nuestros estudiantes es la primera generación, la primera persona en el núcleo familiar que llega a la educación universitaria. Eso es importante. Ese es un dato bien importante. Que se debe además a la descentralización. Claro, eso es descentralizar, ¿verdad? Digo, es de alguna manera, esa gente estaba allí antes, ¿verdad? No había llegado ese hogar a la universidad porque quizá no tenía una oferta universitaria cercana y no podía acceder. Y lo otro es que más de la mitad de nuestros estudiantes trabajan. Y entonces aquello de que a los uruguayos no nos gusta ni trabajar ni estudiar, más o menos, depende. Claro. Acá hay gente que estudia y trabaja, entonces tampoco podemos hacer esos discursos cataclísmicos de que todo está mal. Creo que sí, que hay 1000 cosas para corregir, pero también hay que reconocer, de 44 estudiantes que nosotros empezamos en el 2014, hoy tenemos 1.700. Hay 1.700 personas en el interior de nuestro país estudiando carreras universitarias. No es menor. No es menor y además en muy poco tiempo. Y bueno, sí, creo que, a ver, son 5 años de empezamos con una carrera, hoy tenemos 11 ofertas educativas diferentes. Hay muchachas y muchachos y gente grande además, que de 83 localidades del Uruguay, y 12% de nuestros estudiantes son de Montevideo.
muchos de ellos que se fueron al interior porque tenían una oferta educativa que era la que les gustaba, o sea que de alguna manera tratamos también de revertir el fenómeno de que para venir a estudiar tenés que venir a Montevideo o tenés que ir a alguna de las sedes que tenía la UDELAR. Hoy estamos ampliando junto con la Universidad de la República la oferta educativa en el territorio, tratando de ser agente de desarrollo territorial. Esto se construye desde la gente, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, de alguna manera, ¿no? Claro, además está el tema de tantos que antes no podían estudiar la carrera que querían, por ejemplo, ¿no? Entonces terminaban siendo maestras o ingresando en la policía o porque no tenían otra posibilidad sin salir del departamento, ¿no? No todos pueden venir a estudiar a Montevideo, no todos están capacitados para venir a estudiar y trabajar en Montevideo. Obviamente, a ver, ayer lo hablábamos, ayer justo en Durazno, que estaba en Durazno, hablábamos con una delegación que vino de gente de Cerro Largo, pasa lo mismo en Artigas, son los grandes productores de maestros de nuestro país. Me interesa saber lo que dice la gente de Cerro Largo, y ahora te cuento por qué. ¿De cómo, perdón? Que me interesa saber lo que dice la gente de Cerro Largo, porque había sido muy crítico el intendente de Cerro Largo con la UTEC, ¿sabes? Bueno, sí, pero a ver, nosotros en general también siempre lo decimos, como universidad, nuestros grandes aliados en los territorios son los intendentes. Hemos trabajado muy bien con los intendentes. Escuché a Vidalín. Sí, claro, sí. A ver, también pasa lo mismo. Y ahí también creo que, a ver, para querernos un poquito más como uruguayos, de alguna manera, justo la UTEC, de hecho, tenemos un Instituto Tecnológico Regional en Rivera, una Intendencia Colorada, un Instituto Tecnológico Regional en Durazno con una Intendencia Blanca y un Instituto Tecnológico Regional en Río Negro con una Intendencia Frente Amplista. Y en todos los lugares trabajamos de la misma manera. Entonces quiere decir que hay cosas que van por encima de las circunstancias políticas, los partidos políticos, cuando realmente los territorios se apropian de el conocimiento y de la universidad. Tiene que ser el territorio, la sociedad, las fuerzas vivas, la gente, la que adopte esto como una posibilidad de crecimiento, de desarrollo social, de crecimiento cultural. Creo que también está eso. Además está bueno, ¿no?, de cambio cultural, porque como tú decías, en este tema de la demanda, ¿no?, de profesionales en el interior, obviamente el profesional que hace su carrera sin irse del interior, se me ocurre que después se va quedando. Y bueno, sí, a ver, el desarraigo, eso nosotros todos los que somos medio veteranos lo hemos vivido con quienes fueron compañeros nuestros durante los estudios universitarios, todos educados en la universidad pública. El que se viene a Montevideo con 18, 19, 20 años, la vida transcurre, ¿no? Va pasando y uno se enamora, se casa, se consigue trabajo y bueno, y volver al pueblo no es fácil, porque además tenemos carreras universitarias en general largas, y bueno, entre los 20 y los 25 años uno la vida la vive a full, y mientras estudia y pasan otras cosas, volver al pueblo no es fácil. No es fácil. ¿No? Entonces, bueno, creo que esto de la Universidad Tecnológica y el de tratar de cambiar incluso el modelo educativo, de que ya no se enseña como antes de alguna forma, nosotros tenemos que en realidad enseñar a aprender. No hay los individuos no son receptáculos de conocimiento, son seres vivos que tienen sus inquietudes, sus vidas propias, y ya no hay aquello de que yo te voy a enseñar. No, en realidad tenés que enfocarte mucho más sobre el aprendizaje que sobre la enseñanza en sí mismo, ¿no? Ahora, también está aquello de, congeniar lo que es educación con lo que es el Uruguay, con lo que son los distintos segmentos de sociedad, con los empresarios, porque hay que dar educación de muy buena calidad, como la está dando la UTEC, donde los estudiantes además tienen, todas las herramientas, ¿no?, de avanzada para poder aprender mejor, pero también que después tengan un campo para desarrollarse, ¿no? Eso también es importante. Y sí, por eso ustedes poco analizan tanto
las decisiones que van a tomar con respecto a las carreras que abren. Sí, sí, realmente. Nosotros, a ver, mañana, por ejemplo, empezamos, mañana, nadie lo sabe, porque en general es cierto, nosotros trabajamos a bajo ruido, no nos conocen bastante en los territorios y en el interior, quizá menos Montevideo, pero mañana empezamos con 50 muchachos en Juan Lacase, una licenciatura en tecnología de la información. Uh-huh. ¿Y por qué? Algo había Bueno, dicho la gente de la CUTI por acá, algo habían claro, contado. ahí está, porque nosotros ahí estamos asociados con la CUTI, porque la CUTI es, en definitiva, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, que nuclea a la inmensa mayoría de empresas de ese sector. Entonces, ¿dónde van a ir de alguna forma estos muchachos que están estudiando con nosotros a trabajar? Y van a ir a alguna de esas empresas o van a abrir su propia empresa, no lo sé, no lo sabemos, pero tenemos que estar cerca del sector productivo porque ese es el lugar de inserción. Y muchas veces la crítica es, bueno, ustedes forman trabajadores. No formamos trabajadores, formamos gente para el mundo del trabajo en el más amplio sentido de la palabra, porque el trabajo de alguna manera es la conexión entre desarrollo social y económico y bienestar social. Ese es el trabajo es generar de alguna manera mejor calidad de vida para todos nosotros. Ese es un poco el objetivo y por eso la cercanía también con el sector productivo, porque la gente tiene que tener un lugar donde insertarse y donde poder mejorar de alguna manera sus condiciones antes de estudiar, y eso es un factor que nosotros seguimos y monitoreamos permanentemente. También hay que seguir estudiando porque vivimos en un mundo de disrupción donde los cambios son muy vertiginosos, pero también está el tema de que en algunos espacios empresariales, bueno, hay que reconvertirse, se viene la automatización, hay que cambiar un poco el chip y la cabeza, hay gente más grande que también va a tener que agarrar los libros y empezar, ¿no?, a prepararse. Y ustedes también están mirando estas circunstancias. Sí, nosotros nosotros lo decimos permanentemente, se acabó la época en la cual uno estudiaba y decía, bueno, obtuve el título y ya está, voy a trabajar en esto el resto de mi vida. Pero yo creo que nadie podría decir que va a trabajar. A ver, un muchacho que hoy salga o esté trabajando, bueno, tiene que saber que esté comenzando a trabajar, tiene que saber que quizá dentro de 20 años un 50% de los empleos que hoy existen ya no existan. Pero también se puede mirar del otro lado, que un 50% de los empleos que hoy existen no van a existir, pero hay nuevas posibilidades de empleo casi seguramente. Entonces, para eso hay que prepararse, para el cambio, para aquello de que si yo tengo una serie de habilidades que me permiten seguir estudiando permanentemente y seguir capacitándome, y bueno, eso es una forma, es un hábito, es un ejercicio, y tiene que ser siempre con entusiasmo, con ganas, y creo que lo que tratan de transmitir todos los que trabajamos de alguna manera en la educación superior es eso, que se acabó el tiempo en el cual yo estudié y mi hijo el doctor ya no existe más. Es otras habilidades que se requieren y que son mucho más amplias que las competencias específicas de cada disciplina dura, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Y Rodolfo, ¿cómo hacemos para proyectarnos, no? Cuando no tenemos conciencia exacta de qué tan rápido van a mover todos estos cambios al Uruguay, ¿no? Y a sus distintas cadenas productivas. Y bueno, eso es un poco también la forma en la cual se encara el proceso de aprendizaje. Nosotros trabajamos muy poco sobre, tratamos de, por ejemplo, nosotros trabajamos por disciplinas, trabajamos en base a proyectos y problemas. De estudiante muchas veces lo que tiene que hacer, hay un ejemplo que quizás se entienda fácil. Si yo tengo un estudiante en primer año de mecatrónica, ¿verdad? Eso que se llama mecánica, electrónica, informática, para hacerlo fácil, ¿no? Internet de las cosas y todo lo demás. Todas esas cosas de robotización. Que viene un poco ligado a la industria 4.0, además, que se viene. También. Se viene. Revolución 4, todo eso. Si yo agarro muchacho y le digo, bueno, a ver, vos tenés que estudiar matemática 1, matemática 2, física, está bien, tienes que estudiar todo eso, pero también le puedo decir otra cosa. Mira, vamos a trabajar juntos, hay muchachos y dos docentes de áreas disciplinares totalmente diferentes,
y en 6 meses vamos a tratar de construir un gato neumático que levante 3.000 kilos. Ese muchacho va a aprender mecánica, va a aprender física, va a aprender más, porque va a tener que hacer cálculo, no se va a dar cuenta quizá de que está aprendiendo. Porque está buscando la solución. Va a buscar soluciones, y va a ser creativo, y va a tener ideas, se va a equivocar probablemente, y está bueno que se equivoque. Muchas veces en la educación en general se castiga el error, y yo creo que muchas veces para aprender hay que equivocarse, porque si no, no se aprende. ¿Cómo se aprende haciendo siempre lo correcto? Es muy difícil. Uno aprende mucho más en la vida de los errores que de los aciertos, de eso creo que todos sabemos, pero lo sabemos por la vida, no porque nos hayan enseñado en una clase curricular, digamos. ¿Ah? Eso es un poco la filosofía, no hay mucho más secreto que eso, digo. Y esa también es la lucha contra las ciencias duras, digo. En definitiva, lo que le estás diciendo es hagamos cosas, metámosle mano a la cosa, ¿no? Que vas a necesitar cabeza, sí, pero que la vas a poner desde otro lugar. Y la vas a poner en otro lugar y vas a usar las manos de manera más inteligente, porque también vas a tener que ensuciarte las manos y vas a tener que meter los pies en el barro, porque si trabajás en algunos sectores, fundamentalmente en el sector agro, cuando yo tengo un tambo y no soy un tambero, hoy no hay más tamberos. Ahí está. Clásico de la palabra. ¿Sabes que iba para ahí yo? Bueno, iba para ahí, iba para que el que dejaba de ordeñar la vaca, ¿no? Y tenía que irse al otro lado de la computadora, ¿no? Claro, a ver, va a seguir ordeñando vaca, pero quizás no ordeñe él la vaca. Quizá lo que hace un muchacho hoy que trabaja, ese muchacho no es un tambero, él lo que hace es gestionar una unidad de producción lechera. Eso es lo que hace, gestiona una unidad de producción. Y si gestiona una unidad de producción en el sector lácteo, es capaz de gestionar casi cualquier unidad de producción, porque ese es uno de los sectores más complicados. Entonces, ¿qué tiene que saber manejar un dron? Y claro que tiene que saber manejar un dron. No va a ir a contar vaca. ¿Cómo va a ir a contar vaca si ahora tiene un dron que le hace el mismo trabajo? Ahora ya está. Ya está el dron, es más barato. Entonces, parecen cosas muy tontas a veces, pero que cuesta cambiar el chip a nosotros mismos, me pongo yo primero, por la duda. Me cuesta a mí verlo a veces, y tengo que pensarlo 3 veces. Pero está bueno lo que vos decís, porque, a ver, cosas que pasaron esta semana acá en este programa, ¿no? Te las voy contando. Se abre una tienda de entregas con robots acá en Montevideo. El robot también está hecho en Uruguay, ¿eh? Los robots se hicieron acá en Uruguay. Hablé con Walter Hughes, que ganó el concurso de Uber Summit, ¿no? Y estamos hablando de Skyport. Y hablamos de coches autónomos, y se viene la electromovilidad, o sea, hay un montón de nuevos trabajos, y la energía eólica, ustedes estaban hablando ayer de eso, hay que dinamizar las baterías, ¿no? Ahora hablamos de la eficiencia, de la mayor optimización de la energía renovable. El aeropuerto de Carrasco es el primero en Sudamérica que tiene una granja fotovoltaica. O sea, todo esto está pasando acá. Sí, y a veces no nos damos cuenta. Yo lo decía ayer, no me acuerdo dónde era, que nosotros hablábamos de sociedad de la información hace 15 años, después la sociedad del conocimiento, y hoy la sociedad del cambio en tiempo real. Sí, las cosas suceden y muchas veces nos avivamos después de que sucedieron. Entonces, ese tipo de cosas, la automatización ya es un hecho. Es un hecho. Entonces, ya está, hay que aprenderla. Ahora, ¿cuánto vale, qué valor tendrá para el futuro las cosas que no son automatizables? ¿No será que también hay que estar atento a eso? Porque eso puede tener un valor incalculable, porque la inteligencia artificial está muy clara. La inteligencia emocional es más difícil. Ay, ojalá, Rodolfo, porque yo tengo un miedo de que me pongan un robot acá donde estoy sentada. Entonces, por lo menos lo que yo tengo como capital es lo emocional, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que ahí todavía falta un tiempo. Ojo, yo no digo que no vaya a pasar. Va a pasar, pero esa capacidad de mirar la vida desde esa óptica la tenemos que adquirir desde los años más jóvenes. Y creo que ese es el mejor mensaje que podemos dejar a la gente. Claro, decir, bueno, muy bien, esto llegó y cambió. Asumamos el cambio, pero pensemos que también hay cosas que todavía hoy, por mucho tiempo más, solo la podemos hacer los seres humanos. Porque también, es verdad,
la tecnología no va a cambiar solo lo que hacemos, va a cambiar también lo que somos. Sí. Y eso hay que analizarlo desde el punto de vista de la formación, desde que empezamos en primaria en realidad. Eso sí debería ser. Y cuando miramos, por ejemplo, esto que tiene Uruguay, que es un plus y que también trabaja con Low-Tech, desde luego, que es nuestro plan Ceibal y que nuestros niños sean nativos, pero no solo sean nativos, porque ahora esta experiencia uruguaya va más allá de que recibieron una XO. Tienen una plataforma inmensa donde se da una diversidad de enseñanza, de posibilidades de contenidos, de insumos, de invitaciones de pensamiento computacional. ¿Cuán diferente hace a esta juventud a la que puede haber sido la nuestra? Y bueno, muy distinta, ¿no? Esta generación de estudiantes o de gente joven que tenemos hoy, hay que indudablemente adaptarse, la metodología de aprendizaje tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Yo en realidad debería decir, al comenzar una clase, vamos a comenzar una clase, prendamos los teléfonos celulares. Capaz que hay que mirarlo por ese lado. Claro. No paguemos capaz que tenemos que mirar, decir, bueno, vamos a ser bien disruptivos, prendan los teléfonos celulares y vamos a empezar a trabajar. ¿Sabes lo que me decía Hughes el otro día? Mirá esta frase, ¿no? Dos cosas. La presidenta de la Sociedad de Pediatría nos decía que los niños que nacen hoy tienen la expectativa de vivir 100 años. Pero Hughes nos decía que cualquier joven en un país tercermundista de África, por ejemplo, ¿no? Con un teléfono celular inteligente, tiene hoy más información que la que tenía un presidente de los Estados Unidos hace 15 años. Y sí, obviamente. Los teléfonos celulares que tenemos hoy tienen más capacidad que lo que tenía la NASA cuando colocó gente en la Luna. Ese es un cambio que apareció. Quiero poner un ejemplo. La radio demoró 38 años en tener 50 millones de usuarios. Twitter demoró 9 meses. Entonces, los cambios tecnológicos en la sociedad entran sin que nos demos cuenta. Y hay además un modelo de trabajo diferente en la sociedad y que nosotros tenemos que de alguna manera capitalizar y tener de alguna manera la conciencia y la experiencia de adquirirlo, porque es una realidad que, si tú mirás, la moneda electrónica en el mundo mueve una enorme cantidad de plata y no tiene nada en cash, ¿no? Una empresa que es una de las grandes vendedoras del mundo como Alibaba no tiene stock. No tiene, ¿no? no. La empresa de taxi más grande del mundo, que no la voy a nombrar para que no haya lío, no tiene un solo vehículo propio. La empresa de hotelería y de alojamiento más grande del mundo no tiene ni un solo hotel. Entonces, no, claro, porque ahora son todas aplicaciones. Exactamente. Entonces, y se viene una economía colaborativa, ¿no? Que están eligiendo los jóvenes de hoy, donde el tener ya no tiene lugar. Exacto. Tener por tener. Claro, ya no existe. No. Bueno, y eso entonces son, me parece, los valores que tiene, o el valor que tiene el acercar una educación tecnológica moderna, con abordajes ingeniosos, con cabezas muy abiertas, sin esquema, con flexibilidad, para que, y fundamentalmente en el interior del Uruguay, para volver a la realidad uruguaya, nos permita asegurarnos de alguna manera que vamos en un camino para que no repitamos errores del pasado, y ofrecerle a la gente joven que va a tener un futuro que por lo menos sea de alguna manera competitivo en el buen sentido de la palabra, no competitivo por competir, sino por las competencias que tengan los individuos para enfrentarse a ese mundo lleno de desafíos. Por sobre todas las cosas, también enseñarlos a convivir, ¿no? Dentro de sus distintas especificidades, a cada uno sumar desde su lugar, ¿no? A lo que hace a la vida de todos los días. Porque además los trabajos ahora son colaborativos. Se acabó. El ejemplo más claro es, yo empecé trabajando con Clemente Estable, ¿no? Ya Clemente Estable muy bien, pero yo entre los 18 años empecé a trabajar con Clemente Estable como honorario
en el Clemente Estable, en el Instituto Clemente Estable. Y Clemente Estable era un sabio en Uruguay. Y hoy no hay más sabios en ninguna parte del mundo, porque nadie puede acumular conocimiento, la tal vasta cantidad de conocimiento que hay en el mundo, en una sola persona. Entonces el trabajo y la vida pasa a ser colaborativa necesariamente. Y los que a veces piensan que las vidas cada vez se hacen más individuales, yo no sé si es cierto. Quizás nosotros tengamos que perder algo de privacidad para poder compartir el futuro. Y bueno, eso es verdad, pero debemos compartir. La privacidad hoy también es tan relativa, nosotros mismos la publicamos. Sí, claro. ¿No? La empresa que más publica contenidos en el mundo no tiene un solo contenido propio. Claro. Son sus propios clientes los que generan los contenidos, que es Facebook, ¿verdad? Y vaya vida que le damos, ¿eh? Y claro que Pero sí. yo decía hace Bueno, poco, a veces se quejan de que la DGI es el gran hermano. Pero la yo DGI no soy gran hermano. tiene ropa en bikini mía, que la tiene Facebook. Exactamente, y sabe exactamente qué ropa querés y cuándo y cómo. Totalmente, te digo que me da con todo lo que necesito, ¿eh? Y cuando vi lo que tenía guardado de mí prácticamente, o sea, no era que yo no supiera, porque muchos te dicen, ay, te llamó la atención. No me llamó la atención que lo tuviera, me llamó la atención cómo me lo mostró. Claro, ¿De qué forma la agrupó? Sí. Eso me llamó la atención. Que la cantidad de información que se genera en el mundo es monstruosa. Para el año 2025 se estima que la cantidad de información que se va a generar en el mundo se va a duplicar cada 11 a 12 horas. Si yo te hago un ejemplo que quizá es demasiado simplista, pero nos permite ubicarnos en el lugar, querría decir que si yo estoy leyendo algo y adquiriendo información a las 10 de la mañana, va a suceder que a las 10 de la noche probablemente la mitad de esa información que yo tengo pueda estar desactualizada. Decímelo a mí, Rodolfo. A la 1 de la mañana miro la última información, a las 6 de la mañana la primera, y así estoy, permanentemente. Vamos en eso, así funciona. Es impresionante. Eso es el ejemplo de la inteligencia artificial, el machine learning que le dicen ahora, la big data, ¿verdad? O los macrodatos. Sí. Eso es lo que a veces la gente dice, ay, la big data, ¿qué será? Es eso. El algoritmo, todas esas cosas. Exactamente, es eso. Te tengo que dejar, Rodolfo. Me da una pena dejarte, porque tenía tantas ganas de seguir conversando contigo. A ver cuándo te venís a tomar un mate por acá. ¿Cómo no? Y hablamos más largo. Pero realmente para mí es un placer hablar contigo por sobre todas las cosas. Esto que capaz que uno no se da cuenta, ¿no? Pero que es tener una autoridad de una institución de la educación en Uruguay hablando con todos nosotros, porque lo mismo es con la mamá que está en la casa y está escuchando porque está preocupada por la educación de su hijo, hablarlo en términos coloquiales y desde el corazón, con toda la sinceridad del mundo y diciendo, bueno, en algunas cosas me equivoqué, en otras no, y a partir de ahora uno sigue caminando en base a reconocer el error. Y eso es maravilloso. Y bueno, sí, porque capaz que el asunto es que no somos autoridades, somos laburantes de esto y trabajamos en esto porque nos gusta y porque además yo creo que es eso, es pensar en que estamos trabajando en la dinámica de lo impensado. Entonces, si partimos de esa premisa, podemos tomar un mate dentro de 6 meses y capaz que conversamos de cualquier otra cosa, podemos tener algo en común. Seguramente. Ese sentimiento de que podemos hacer una pila de cosas desde otros puntos que no son la autoridad, ni la jerarquía, ni nada de eso, sino que somos ciudadanos de un país que tiene millones de oportunidades para desenvolverse. Y bueno, una de las cosas que me parece que nos une a ti y a mí es que eso que es impensado nos encanta. Un abrazo enorme. Bueno, un abrazo, un gustazo realmente. Y éxitos, muchos más. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto, Rodolfo. Nos vamos a una pausa.